Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx, de su autor Enrique Sotomayor. El Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades está muy complacido de presentar este importante texto y de contar en los comentarios con los profesores Leví del Águila y la profesora Pepi Patrón. Para dar inicio a esta presentación del libro Un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx, de Enrique Sotomayor, voy a presentar en primer lugar a Leví del Águila. Leví del Águila es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Barcelona. Es magíster en filosofía y sociólogo por la Pontificia Universidad Católica. Es jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión y coordinador de la mención social de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica. Cuenta con numerosas ponencias nacionales e internacionales en filosofía, política y ética aplicada. Es profesor principal del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, donde se ha desempeñado como docente en cursos de ética y filosofía política. Dejo con ustedes en el uso de la palabra a Leví del Águila, quien hará los primeros comentarios del libro Un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx de Enrique Sotomayor. Adelante, profesor. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta ocasión, por supuesto, especialmente al autor del libro, Enrique Sotomayor, por invitarnos a participar de este momento, que es siempre un momento de celebración, ¿no? Siempre es la oportunidad de ver una investigación de largo aliento que finalmente se queda condensada en un trabajo amplio, donde, como es el caso, vamos a tener ocasión de ingresar en profundidad en un asunto además por demás pertinente y actual, no solamente en términos filosóficos, ¿no? Este es un concepto, el de ideología, que es un concepto, digamos, con un tremendo potencial para iluminar distintas situaciones sociales, políticas, culturales del mundo contemporáneo, ¿no? Enrique también me invitó a escribir una de las presentaciones que comparto con Pepi en su libro, un poco lo primero que me llamaba digamos, mucho la atención de la posibilidad de desarrollar un estudio a profundidad actual, ¿no? Contemporáneo, vigente, sobre la noción de ideología, es que vivimos pues tiempos de suma perplejidad, ¿no? Son tiempos en los cuales pareciera que nos asomamos a situaciones que en principio hubiéramos sido incapaces de imaginar, ¿no? En diversos registros. Es una perplejidad que lleva décadas, en realidad. Y sin duda, ¿no? La situación sanitaria del COVID-19 ha significado que esa perplejidad de pronto se intensifique en muchos aspectos, ¿no? Lo que suele ocurrir es que nuestras sociedades se sitúan ante la perplejidad de muchas maneras, y una de ellas es desarrollando formas de conciencia, subjetividad socialmente construida, a partir de la cual sean capaces de hacer frente a la misma. Y ahí es donde esta noción de ideología termina siendo tan pertinente y tan necesaria para autocomprendernos. Pues entre las formas sociales desde las cuales asumimos nuestra mundanidad y situaciones de perplejidad como las del presente, las formas de la conciencia, como las llamaba Marx, son pues sin duda centrales, ¿no? Este término de ideología es empezado a usar en la obra de Marx junto con Engels en este texto clásico de la ideología alemana. Es esta manera de situarse en el mundo. Hay una frase de Marx que no está como tachada, pero se ha identificado que es de su puño y letra, de su letra por demás terrible, ¿no?
que dice: la relación con mi ambiente es mi conciencia, ¿no? Ser consciente es una forma de estar vinculado ontológicamente, ¿no? Y por supuesto es una forma de estar situado socialmente. De esta manera, la preocupación aquí pasa a ser cómo me sitúo conscientemente frente a la perplejidad, cómo me hago viable como individuo y, por supuesto, cómo nos hacemos viables como sociedad frente a esas perplejidades que el mundo contemporáneo una y otra vez trae sobre nosotros. Ahora estamos preocupados con esta quinta cepa del COVID, ¿no? La Omicron. Y algo clave que Marx identifica en la manera como nos situamos frente a esa inquietud que finalmente es la existencia, es o tiene que ver con los procesos de naturalización de la vida social. Es decir, en realidad no podemos existir en el modo de un flujo de conciencia que sea indeterminado, que sea carente de estructura. De una u otra manera, nuestra conciencia, nuestra posibilidad cognitiva, lo que hace es fijar regularidades, establecer patrones, y no solo eso como un acto individual, ¿no? Sino como un acto compartido, colectivo. Estructuras que hacen posible que cada día podamos asumir lo que nos toque asumir como parte de nuestras pertenencias sociales, aspiraciones personales, etc. Y entonces, si atendemos a este asunto de cómo naturalizamos lo que en realidad es más bien variable, mutable, pero lo fijamos como si fuera un patrón fijo, estamos dando con una clave, que es una clave que está presente en el texto que hoy presentamos, que nos lleva a esta noción de ideología en Marx, ¿no? Es decir, la experiencia social es una experiencia naturalizadora. No es como evitar que eso sea así, es decir, como algún profesor alguna vez nos decía en clase, digamos, no podemos andar disputando la fiabilidad de la estructura arquitectónica donde estamos situados, ¿no? Si vamos a estar, ¿no?, disputando ese asunto, pues simplemente sería inviable sostener una clase o una sesión como esta, cuando en realidad sabemos que esas estructuras son estructuras que están cambiando permanentemente. No hay nada tan sólido, ¿no? Menos en un país sísmico como el nuestro, ¿no? Estos días estamos con ello también. Ese fluir, entonces, tiene que ser de alguna manera detenido, artificialmente detenido, seguramente, a través de esa manera de poder estructurar la experiencia. Entonces, cuando estructuramos la experiencia, la naturalizamos de una u otra manera, la damos por sentada, aunque en realidad nada en ella finalmente está puesto ahí para ser y existir del mismo modo indefinidamente. Y sin embargo lo hacemos. Ahora, cuando pensamos en naturalizaciones como las que le interesan a Marx por el lado del registro de la ideología, en realidad Marx se interesó por muchas formas de naturalización. Naturalizamos mucho más que solamente las formas de conciencia, por supuesto, la práctica misma naturaliza modos de ser y actuar. Cuando nos colocamos, digo, en esa perspectiva de la naturalización de las formas de conciencia, hay algo que es clave para Marx y lo que es muy importante como justamente elemento de lectura de autocomprensión social o societal, en un sentido más amplio, y es el elemento del poder. Es decir, en la hipótesis de Marx hay una cierta relación entre la manera como las sociedades ejercen el poder y la manera como naturalizan su experiencia de conciencia. Esa experiencia de la conciencia personal y colectiva se naturaliza porque se alinea con cierto modo de ejercer el poder. Ya sabemos el lugar común es, claro, la conciencia es conciencia de clase, ¿no? En Marx, pero si vamos a lo que está más de fondo, lo que está más de fondo ahí, más allá del concepto de clase social, es el hecho de que somos sujetos apetentes, con necesidades, con capacidades puestas para satisfacer las necesidades, y en tanto tales, adecuamos nuestra subjetividad, incluyendo nuestras posibles formas de conciencia
individuales y colectivas a hacer viable esa complejidad que somos como sujetos de necesidades y capacidades. Y esa viabilización tiene que ver con relaciones de poder, ¿no? Tiene que ver con formas a través de las cuales justamente viabilizamos tal modo de ser social. Entonces acá hay un elemento que es muy importante y que nos permite, decía, autocomprendernos, ¿no? Porque claro, uno puede, si eso es así, ¿no es cierto? Y eso obviamente pues, puede ser una materia de mucha polémica, y disputas concretas, ¿no? Y análisis científicos sociales, ¿no? O psicológicos, por supuesto. Si esto es así, si en efecto hay una relación entre las representaciones naturalizadas o las valoraciones naturalizadas, en fin, todas las formas de la conciencia posibles, y el poder, entonces habría que preguntarse, cuando analizamos nuestros modos conscientes de existencia, con qué tipo de poder nos alineamos, con qué orientaciones atravesadas por relaciones de poder nos identificamos. Sea que lo sepamos o no, ojo, ¿no? Porque uno puede estar, justamente, eso pasa con la naturalización. Acá el tema de la conciencia y la falsa conciencia también aparece ahí, que es todo un tema como muy pesado y duro en términos epistemológicos, pero digamos, ese asunto de conciencia, falsa conciencia, tiene que ver con que las representaciones que somos capaces de proveernos o de practicar o de compartir son representaciones que estarían, según Marx, atravesadas por la clave de los intereses. Y esos intereses finalmente se hacen viables o no en función de determinado posicionamiento en una sociedad, es decir, determinado poder para ser ejercido en una sociedad. Con este paquete de consideraciones, habría que plantearnos entonces, cuando analizamos un discurso, por ejemplo, cuando analizamos una crítica política, por ejemplo, en Perú tenemos, pues, ¿no?, la mar de objeto de estudio al respecto, hay que preguntarnos, o cabría preguntarnos, ¿a qué tipo de compromisos con el poder responde tal convicción, tal creencia, tal expectativa? Y lo que encuentra, la intuición profunda, creo yo, de la obra de Marx, es que no hay algo así como un punto de vista neutral. O sea, que las formas de la conciencia, las representaciones de la conciencia, es cierto, son naturalizaciones, tienden a naturalizar, porque nuevamente no se puede estar en el modo de la crítica permanente, por eso hay una suerte de psicosis, digamos, inmanejable, ¿no? No se puede. Entonces se naturaliza, y todos naturalizamos permanentemente. Pero cuando hablamos específicamente de representaciones que tienen que ver con la vida en común, lo que termina ocurriendo es que se dan estos alineamientos. Entonces, si analizamos, por ejemplo, políticas económicas, uno debe preguntarse, bueno, ¿y esta política económica a qué tipo de interés responde? Con eso no se está diciendo que sea ilegítimo. Porque nuevamente, no hay discurso neutral. No hay algo así como entidades angélicas que no tienen en su quehacer algún tipo de pertenencia o arraigo. Eso es para Marx sería un delirio metafísico. No cabe algo así como, no sé, ¿no?, la iluminación del consenso, digamos, donde cual fantasía, digamos, contractualista, uno deja de lado sus pertenencias para pensar lo común, ¿no? En realidad lo común está arraigado de particularidad. Así que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Esto se puede ver como una tragedia o como una condición histórica, ¿no?, como una condición ontológica. En efecto, para Marx esto es muy, muy importante, ¿no? Porque a la hora de pensar la manera como nos comprendemos, como nos reconocemos, ya sea individual como colectivamente, está presente siempre, en efecto, un sesgo que es inherente a ese proceso. El mismo profesor que nos ponía el ejemplo de la estructura arquitectónica, César Guadalupe, profesor de sociología, también iba siempre sobre estos tiros, recuerdo, cuando señalaba que precisamente, ¿no?, el tipo de afinidades a veces son tan silentes, o sea, están tan naturalizadas, que se marca lo que los politólogos llaman, pues, un sesgo, ¿no?
Es decir, el sesgo es ideológico, es tan potente que ya ni siquiera se nos ocurre mirar hacia otro lado, ¿no? Es como la lógica de los universos y los multiversos, ¿no? Es decir, este es mi mundo de representaciones, este es mi sentido del bien y del mal, mis horizontes posibles de organización política y económica, y no puedo mirar a otro lado. Es impensable mirar a otro lado. Y si alguien mira a otro lado, entonces, digamos, algo pasa quizás con su salud mental, algo pasa, de pronto hay un tipo de inadecuación que lo empieza a hacer ininteligible a tal sujeto. La experiencia del neoliberalismo en el Perú de los últimos 30 años creo que es un buen ejemplo de lo que significa el dominio ideológico, ¿no? O la preponderancia ideológica como formas de representación consciente que naturalizan lo que somos y lo que podemos ser y lo que podemos querer ser incluso, ¿no? En efecto, ¿no? O sea, la dominancia ha sido, pues, brutal, ¿no? Es decir, digamos, salirse de eso es como, ¿no? En la gestión pública, eso se empezó a discutir hace 5, 6, 7 años, pero había que gestionar por resultados. Y quien pensara en otras consideraciones más ligadas, por ejemplo, a la gobernanza, entonces, ¿qué es esto, no? ¿De dónde sale eso? Porque hay un encuadre, ¿no? O en políticas económicas, ¿no? Ayer leía una carta del presidente de un colega de universidad, de la Católica, y hablaba pues de las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan, ¿no es cierto? O sea, hay los modos correctos de hacer economía y los modos no correctos de hacer economía. Entonces la pregunta es, ¿para quién, no? ¿Para quién serán correctos y para quién no serán correctos? ¿Desde qué punto de vista y qué intereses favorece esa corrección? ¿Y qué intereses eventualmente no son favorecidos por esa corrección? Pero el discurso ideológico suele tener esa potencia naturalizadora para quitarle margen a la sospecha, no digamos a la crítica, a la sospecha, ¿no? Ese es el momento en el cual, como que, volviendo a la metáfora de los multiversos, uno está en su universo, ¿no? Uno está en su encuadre, uno no puede moverse de ese encuadre. Es como psicótico salirse de ese encuadre, es como delirante, es como inadmisible o moralmente reprensible. Bueno, eso lo hacemos todos, ojo, ¿eh? Todos de una u otra manera lo hacemos en muchos registros, pero si vamos a jalar un filón, en todo caso, dentro de las posibilidades que puede abrir esta noción de ideología como ejercicio naturalizador, creo que los discursos políticos son un buen lugar para analizar justamente, ¿no?, esas prácticas de naturalización, ¿no? El texto de Enrique presenta esto, digamos, con un estudio que ya yo no voy a entrar a detallar mucho porque no, esto tiene que ser sin spoilers, ¿no es cierto? Pero sí diré al menos que lo que va a hacer es trabajar, bueno, como el mismo título lo señala, es como presentar 4 perspectivas desde las cuales analizar la noción de ideología en Marx, siendo el caso que siempre pensar la ideología desde Marx es pensar en términos de un cierto proceso de naturalización. Entonces está el encuadre de la ideología en el sentido de este concepto que el joven Marx va abriendo, va formulando, ¿no?, en toda su crítica política, digamos, temprana, ¿no?, a partir de su relación con Hegel, etc. Luego tiene que ver más bien con esta idea de una concepción materialista de la historia, ¿no?, que formula ya más bien en textos como Ideología Alemana y otros más, en la década de los 40, segunda parte, digamos, del siglo XIX, y se trabaja luego, claro, a partir de lo que es la obra madura de Marx en economía política, ¿no? Pero además, y esto tiene como una secuencia cronológica, ¿no? Eso es muy interesante porque también yo pienso que el texto nos puede servir también para entrar en la obra de Marx, ¿no? Uno puede coger un tema, cuando uno trata con esta gente, pues, tremenda, ¿no? Son estos filósofos, digamos, de una mayor envergadura, uno, digamos, puede trabajarlo a Marx en entrada, ¿cierto? Entonces uno puede pensar ahora, bueno, veamos Marx desde el tamiz de la ideología. Y entonces desde ahí uno encuentra esto y va eso fluyendo en un registro, digamos,
cronológico, o sea, ¿no? Los capítulos van moviéndose y uno va viendo que, en efecto, está uno acompañando la biografía intelectual de Marx. Aunque hay un capítulo final donde más se trabaja el encuadre más digamos, de análisis político, ¿no? No de crítica solamente, sino de comprensión de procesos políticos, ¿no? Y ahí sí, por la peculiaridad de la obra de Marx, más bien, el texto trabaja con obra marxiana de distinta datación, digamos, ¿no? Pero en su conjunto, digamos que lo que hace es ofrecernos una noción compleja de ideología en Marx. Porque también debemos tomar en cuenta que es una noción que se ha prestado, digamos, para su mayor, digamos, para vulgarizaciones terribles, ¿no? A mi juicio, quizás Pepe luego hiciste en algo en esta línea, ¿no? A mi juicio, mucho del marxismo manual ha estado muy marcado por una lectura puramente epistemológica del problema de la ideología. Entonces hay digamos, la representación verdadera de lo real, ¿no? Y una representación inadecuada, falsa, etc., ¿no? Me refería a eso hace un momento. Y creo que mucho del discurso del marxismo más reduccionista y mecanicista ha tenido ese compromiso. Entonces, digamos, entramos en una lógica de un cierto marxismo o una lectura de Marx más bien como positivista, ¿no? Es una tendencia de la tradición marxista, ¿no? O sea, es decir, es un Marx sin dialéctica, ¿no? Este asunto de la falsa conciencia es en realidad un fenómeno más complejo porque no es un mero resultado, ¿no? Sino que más bien la ideología en la obra de Marx es propiamente constitutiva de las totalidades sociales. No puede haber sociedad, ni producción, ni vida política sin formas ideológicas. No es que es una consecuencia de algo, ¿no? Como razona el positivista, ¿cierto? Sino que más bien son tramas dialécticas, ¿no? O como dice también en los Grundrisse Marx, son totalidades orgánicas. Pero decía que esta noción de ideología es una noción entonces altamente vulgarizada. Y vean, tan vulgarizada por el lado del marxismo, ¿no? De la tradición marxista, se ha sufrido mucho eso, yo pienso, y le ha hecho mucho daño a la recepción de la obra de Marx, cuanto también ha sido, y viene siendo hoy, paradójicamente, muy vulgarizada más bien por sectores abiertamente conservadores, reaccionarios, etcétera, ¿no? Sobre eso quería decir algo hacia el final. Que ya estoy por acabar, porque ya veo que estoy con mis tiempos. En cambio, yo creo que el texto de Enrique, y creo que la noción de ideología en Marx se puede leer en esta otra clave que he sugerido. Es decir, entender a la ideología como una forma de naturalización de una experiencia que en sí misma no es una experiencia pero sea estructurada, pero que debemos estructurar de una manera para hacerla viable. Y entonces, en ese curso y en ese proceso, resulta que hay una determinación clave que es el factor poder, ¿no? Los intereses sociales son viables en función de determinada capacidad justamente de realizarlos. Y las ideologías forman un tejido íntimo con estos intereses y se hacen o no más vigentes, más dominantes, como se suele decir, de acuerdo a qué tanto en efecto disponen de esa fuerza para poder ser, digamos, imperio en una sociedad. Y insisto, creo que el ejemplo de las ideologías neoliberales es muy potente, es muy interesante, da para mucha investigación científica social. Quería, bueno, cerrarlo ya lo mío porque me dijeron 20 minutos y creo que estoy llegando. Quería insistir con esto que decía hace un momento, ¿no? Respecto de la ideología como un concepto altamente vulgarizado, ¿no? La misma, digamos, crítica progresista ha dejado el término ideología un poquito huyendo de una asociación con estas vulgarizaciones del marxismo, ¿no? Pero a su turno ha ocurrido esta paradoja, ¿no? Que es algo así como un uso ideológico de la noción de ideología, ¿no? Es decir, creo que en el Perú destaca mucho, por ejemplo,
bueno, no solo en el Perú, pero digamos ha sido muy fuerte acá en América Latina, ¿no? El tema de las ideologías de género, ¿no? Es decir, la reivindicación de género, ¿no? Aparece como una reivindicación que tiene un carácter emancipatorio, ¿no? Es decir, son reivindicaciones que ponen por delante el interés de la mujer para hacer frente a estructuras de dominación, alienación, explotación, etcétera, producto de formas más o menos patriarcales de organización. Entonces, claro, ahí tenemos una causa emancipatoria, ¿no? Pero esa causa emancipatoria es leída de sectores conservadores como falsa conciencia, ¿no? Lo que aducen esos sectores es que en realidad, a través de ese tipo de iniciativas de género, la mujer estaría dejando de lado el lugar natural que le corresponde. Creo que aquí es muy claro, además, lo de naturalización y tal. Entonces, claro, cuando la mujer hace ese giro, o la reivindicación de la mujer hace ese giro, el conservador, la conservadora, lo que hacen es censurar y denunciar ese giro como ideología. Véase cómo los extremos se tocan. Porque, ¿qué quiere decir que ahí se diga que es ideología? Es que es una falsa representación de sí mismas, ¿no? Sería una falsa representación de sus potencialidades, sus expectativas razonables como seres humanos. Entonces, acá tenemos un discurso donde se establece ciertos roles naturales, por ejemplo, entre varón y mujer. Y si alguien se zafa de eso, está quebrantando ese orden natural. Claro, está falseando su realidad. Cuando creo que leemos la ideología como un asunto de verdad y falsedad, creo que entramos en diversos problemas categoriales. Bien sea desde el marxismo ortodoxo, bien sea desde los discursos conservadores. Y por eso creo más bien que es importante hacerse siempre una pregunta que vaya un poquito más allá de lo que es simplemente el asunto epistémico, ¿no? Y es preguntarse por las relaciones de poder en las cuales están inscritos los discursos. Si atendemos esas relaciones de poder, entonces podremos ver que esa noción de ideología tiene un lugar sumamente destacado a la hora de poder comprender por dónde van las aspiraciones que se ven expresadas en la representación. Esa es un poco la clave que yo propondría en pos de una lectura no digamos, epistémica, pero no primordialmente epistémica, sino más bien más ontológica de la ideología, ¿no? Por el lado de el peso que tiene el poder para hacer viable los intereses sociales. Acá tenemos entonces todo, en fin, todo un curso en realidad problemático, eso ya no es propiamente el asunto del libro, pero volviéndolo a mirar, es algo que me parece de interés, digamos, compartir con ustedes. Yo creo que fuera de ello, no quiero dejar de decir que el texto de Enrique es un texto que está muy bien escrito, ¿no? Muy fluido, muy diáfano, y eso nos permite entrar en la complejidad del asunto sin ahuyentarnos, ¿no? Sino más bien invitándonos a recorrerla, ¿no? Así que yo creo que van a encontrar ustedes una manera muy, muy amable de ingresar en estos asuntos críticos impostergables que tienen que ver con la manera como la conciencia individual y colectiva se alinea con intereses y lo importante que es asumir la labor de justamente, ¿no? Discernir cuáles son esos intereses y no quedarse, insisto, en la mera naturalización de los discursos. Tratar de arraigarlos en ese magma que es la vida social plagada de conflicto, interés, etc. Quería compartir eso y, bueno, nada, felicitarte nuevamente, Enrique, por el libro y porque bueno, estás ayudándonos a poner en el tapete un asunto tan fundamental, ¿no? Para el mundo contemporáneo y, por supuesto, para nuestro país aquí ahora, que viene ideológicamente tan agitado. Así que eso, gracias, Enrique.
Muchas gracias, profesor Leví del Águila, por estas apreciaciones, estos comentarios. El libro Un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx, que viene presentando el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, de su autor Enrique Sotomayor. Eh, a continuación presento a Pepi Patrón. Ella es profesora principal de la sección de Filosofía del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del que ha sido jefa durante el periodo 2005-2009. Vicerrectora de investigación de la misma universidad entre los años 2009 y 2019, magíster y doctora en filosofía por la Universidad Lovaina la Nueva en Bélgica, directora fundadora de Arete, revista de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora principal del proyecto Agenda Perú, consultora internacional del Banco Mundial, expresidenta ad honorem de la Asociación Civil Transparencia, columnista del diario La República. Asimismo ha publicado muchos artículos en revistas académicas especializadas sobre temas de hermenéutica, filosofía, filosofía política, desarrollo humano y género. Dejo en el uso de la palabra a la profesora Pepi Patrón. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, profesor Colonna. Muchas gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades por invitarme a presentar este libro. Muchas gracias a ti, Enrique, por el honor, por la alegría que causas, Levi. Un gusto, como siempre, compartir mesa contigo. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer. Realmente estoy muy contenta. Como diría Nietzsche de la filosofía, la fiesta del pensamiento, presentar un libro siempre es festivo. Y más aún cuando es el libro de un exalumno. Además, quiero contarles algo muy, muy simpático, muy curioso. Es que Levi también fue mi alumno y yo le asesoré su tesis doctoral. Y Enrique también fue mi alumno y fue alumno de Levi, y Levi le asesoró su tesis de maestría, que da origen a este libro. Eso es lo que en la academia llamamos un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Nos vamos reencontrando, alumnos, exalumnos, y no hay pocas cosas tan gratas como realmente presentar el libro de un exalumno y ahora un buen amigo. Yo sí voy a spoilear un poquito, Levi, voy a discutir un poquito los contenidos del libro en relación con el pensamiento contemporáneo. Tú has subrayado muy bien, Levi, lo relevante que es el tema, perdón, en este mundo actual en relación con ideología de género, con el Perú, con esta naturalización. Yo voy a entrar un poquito en la discusión filosófica, si me permiten. Voy a tratar de cumplir el tiempo lo más estrictamente posible y ver cómo tiene este concepto en la discusión filosófica contemporánea una muy gran actualidad. Discutir entonces hoy el concepto de ideología se ha convertido en un aspecto muy importante del debate en la filosofía contemporánea, y no solo desde la perspectiva de la conocida tradición de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, como lo hace Rachel Yegi, como bien presenta en el epílogo del libro Enrique. La tesis de la crítica inmanente a la ideología, que se presenta como una crítica a la dominación de gran importancia hoy, nos permite comprender que en la reapropiación y reinterpretación de esta noción hay varias tensiones, y yo quisiera referirme brevemente a algunas de ellas. Por ejemplo, la pertinencia de esta propuesta de crítica inmanente de autores contemporáneos, propuestas que sí contienen una normatividad explícita y un ideal, desde el cual se puede criticar lo actual, como es el caso de Jürgen Habermas, por ejemplo, ¿no? Hay toda una tensión entre lo normativo, ideal, y en este momento en el Perú, donde lo normativo y el plano del deber ser se nos anda diluyendo y complicando, creo que es una discusión muy interesante, ¿no? Habermas, por ejemplo, desde la posibilidad de consensos y de una democracia deliberativa, se puede criticar la colonización del mundo de la vida vía, por ejemplo, el mercado y su núcleo, el dinero, o administración burocrática. Eso también lo encontramos, por ejemplo, en lo que Enrique Sotomayor llama en su libro, perdón, la fase utópica del pensamiento de Marx. Entre muchas otras autoras contemporáneas, tenemos también el caso de Sally Haslanger, que es una filósofa que viene de una tradición totalmente distinta, filosofía del lenguaje, entra en diálogo con la teoría crítica y nos propone el concepto de ideología como aquello que tiene que completar la crítica de las instituciones. Se puede entender ideología como formas de pensamiento práctico que sostienen formas de vida en general, como marcos conceptuales y narrativos de manera genérica, o, y esa es su opción, se puede entender ideología como formas de pensamiento práctico que sostienen estructuras de poder, subordinación y dominación.
Ese sentido peyorativo se estudia en el caso de los constructos de raza y género. El género, se nos dice, es el significado social del sexo y la raza sería el significado social de color. Puede hacerse un comentario similar para diversos estudios empíricos sobre las actuales patologías sociales en tiempos del neoliberalismo, también caracterizado al inicio del trabajo, ¿no? La descripción que hace Enrique del neoliberalismo me parece tremendamente acertada. Esta reapropiación entonces del concepto de ideología es polémica y crítica, y a mi juicio coincide con el propio desarrollo del concepto en Marx. Dice el libro de Enrique, el que presentamos ahora con tanto gusto, que asistimos en Marx a una extraña combinación de intuición y método, y habla también de sus ambigüedades y tensiones. Me parece una magnífica y honesta manera de abordar un concepto antiguo y complejo como la ideología en la obra de Marx. No deja de ser asombroso lo que dice el propio Marx de uno de los trabajos centralmente estudiados en este libro, que es la ideología alemana. Texto aquí considerado como parte de la etapa de intermedia, de transición en la obra de Marx, ¿no? En relación con este texto, Marx dice lo siguiente, lo cito: cuando en la primavera de 1845 vino también él, se refiere a Engels, su compañero y coautor de muchas obras, a domiciliarse en Bruselas, decidimos trabajar juntos en despejar el contraste de nuestra manera de ver con la ideología de la filosofía alemana, respecto a ponernos en regla con nuestra conciencia filosófica de antaño. Abandonamos el manuscrito a la roedora crítica de los ratones, tanto más a gusto cuanto que habíamos alcanzado nuestro principal fin, que era el de ver claro en nosotros mismos. Fin de la cita. Es muy interesante, a mi juicio, y lo hace permanentemente Enrique en el libro, tomar en consideración el reconocimiento de la historicidad de su propio pensamiento, el de Marx, y de su carácter siempre dialógico con otras disciplinas, con otras tradiciones o concepciones filosóficas. ¿Por qué comenzar entonces con este diálogo contemporáneo sobre Marx y en particular sobre las diversas lecturas actuales de su complejo concepto de ideología? Si bien es el tema central del trabajo, sin duda del libro, es porque, como claramente lo muestra Enrique, el pensamiento de Marx se constituye, se forma y se desarrolla en diálogo crítico y polémico con diferentes tradiciones y formas de conocimiento de la realidad, ¿no? Es a nivel epistémico al que se refería Levi. Bien hace el autor de este libro en señalar la permanente interlocución de Marx con la filosofía hegeliana y neo-hegeliana, el socialismo francés y la economía política inglesa. Y por cierto, es un autor que dialoga permanentemente con su propia obra, que es entonces una obra en permanente construcción. Cuando se convierte a Marx en un pensamiento dogmático, petrificado o en la ideología oficial de un Estado, esas lecturas rígidas a las que hacía alusión Levi, lo que se logra es hacer que este pensamiento pierda la capacidad de ser crítico respecto de sí mismo. Y aquellas sociedades perdieron también, de un marxismo dogmático, la posibilidad de ser críticas respecto de sí mismas. Y esto, a mi juicio, es ir en contra de la naturaleza misma del pensamiento de Marx. De inicio a fin, su obra, él mismo la caracteriza como crítica. Comienza con la crítica a la filosofía del derecho, la crítica a la ideología alemana, la crítica de la familia, etc. Y termina con El Capital, su gran obra sistemática, cuyo subtítulo se llama Crítica de la economía política, justamente. Entonces, negarse a ser crítico respecto de un pensamiento que se define como crítica es congelarlo, es naturalizarlo, como decía Levi, así como se naturaliza la ideología, ¿no? Queda claro también, y el capítulo es clarísimo en el caso de este libro, que la tesis althuseriana queda cuestionada y rebatida. La oposición ideología-ciencia que Althusser plantea con una rigidez espectacular. Me apoyo aquí en la propuesta de Paul Ricoeur cuando dice que la ideología no se pone a la verdad, con lo que propone Althusser, sino a la presentación de la realidad efectiva. A esto apuntan, me parece, las páginas dedicadas a los capítulos 2 y 3 sobre la crítica a la filosofía especulativa. Quisiera de paso señalar lo que me pareció extraordinario en el libro, que es la metáfora del primer capítulo en relación con las pinturas de Vermeer, pintor al que yo también tengo particular aprecio, y lo que hace Enrique me parece fantástico, la verdad. Como reza el título de un magnífico libro de Norberto Bobbio, hoy día nos toca leer a Marx, cito, ni con Marx ni contra Marx,
sin marxolatría ni marxofobia. Se puede, se debe leer a este autor si es marxista o antimarxista. Pero como dice también Jacques Derrida, tampoco es cuestión de utilizar a Marx a fin de, cito, neutralizar el imperativo político en la tranquila exégesis de una obra archivada. Fin de la cita. No se trata, dice provocadoramente el filósofo francés, de simplemente hacer figurar a Marx en el gran canon de la filosofía política occidental. Por ello es que me parece interesante, a partir del libro y de las tesis que sostiene ahí Enríquez, poner en diálogo con la filosofía contemporánea. Señala precisamente Enrique que la permanente discusión de Marx con Hegel y los neo-hegelianos en sus diferentes versiones. Y dice el autor que una de las tesis más fuertes de la filosofía marxiana es aquella que indica que la diferencia del ser humano en relación con otros seres vivos es más que la producción de la conciencia, la producción de sus medios de vida. Este aparato conceptual desarrollado por Marx y presentado cronológicamente, y eso hago eco a lo que decía Levi, cronológicamente en este libro da muestra de un constante proceso de formación y desarrollo y no de rupturas epistemológicas como sugiere Althusser. Es como si Marx, dice Hannah Arendt, casi al modo de Kierkegaard y Nietzsche, mientras usan las herramientas conceptuales de la tradición, trata desesperadamente de pensar contra ella. Como dice Enrique en el libro, y citando a Harvey, a este geógrafo marxista, se trata de la tradición principalmente británica de la economía política clásica, mediante los instrumentos de la tradición principalmente alemana, sobre la base del impulso utópico principalmente francés. Contra esta tradición del pensamiento político occidental, Hannah Arendt nos señala la actitud de rebelión consciente de Marx, que se plasma en lo que se considera uno de los enunciados clave de su filosofía política, que solo pueden entenderse como crítica, como contradiciendo alguna verdad tradicionalmente aceptada. Por ejemplo, dice Marx, el trabajo crea al hombre, que significa que Dios no lo crea y que su humanidad es resultado de su propia actividad. Actividad que, entendida como actividad productiva, pasa a ser el atributo máximo del hombre, a diferencia de las definiciones clásicas que hacían del animal racional su diferencia específica. Marx pone aquí, como lo propiamente humano, la actividad que tradicionalmente había sido considerada como inferior, el trabajo. Esto queda muy claramente expuesto en varios capítulos del libro. Otra tensión muy interesante que me gustaría poner aquí de manifiesto y que surge en la lectura del libro es aquella de una filosofía de la historia. En Marx, quien a diferencia de Hegel tendría a la base la acción de individuos que buscan satisfacer necesidades, realizarse y desarrollar sus instituciones, ¿no? En un país como el nuestro, donde ahorita la institucionalidad está a un nivel casi asombroso de fragilidad y de cuestionamiento y de debilidad, creo que es una buena oportunidad, este libro es una buena oportunidad para repensar todos esos temas, ¿no? Este problema que el libro de Enrique plantea es el de la agencia humana individual frente a las fuerzas y relaciones de producción que aparecerían como determinantes. Me parece una atención muy sugerente, por ejemplo, cuando tratamos temas de desarrollo humano desde la perspectiva de las capacidades y de la agencia individual, esta propuesta que ahora la ha asumido Naciones Unidas y que está en muchos países del mundo, el desarrollo humano entendido como desarrollo de capacidades, de la agencia, de la libertad. Amartya Sen, el famoso economista inglés, indio, me mataría, indio, que es premio Nobel de Economía, y la filósofa norteamericana y así, Martha Nussbaum, dieron origen a este enfoque. Y claro, cabe preguntarse desde Marx cuál es el papel de lo colectivo, de las clases y su determinación en relación con la agencia individual en Marx. Enrique Sotomayor menciona un guiño estructuralista de Marx en la ideología alemana, en procesos históricos en los que la agencia individual parece incorporar una alta dosis de incertidumbre. Y creo que es un muy buen punto. Sin embargo, y aquí otra vez la tensión, en los análisis de textos de lectura política de Marx, como el 18 Brumario de Luis Bonaparte o La lucha de clases en Francia, deja un importante espacio para la agencia individual. El 18 Brumario revela, según Enrique, las complejidades de la agencia humana cuando ésta se desenvuelve en determinaciones históricas. Finalmente,
a propósito de la mirada cronológica que este libro nos propone, me parece muy interesante subrayar que Marx, hasta el final de su trabajo, específicamente en el epílogo a la segunda edición del Capital, sigue aludiendo a la importancia de Hegel en su concepción dialéctica de la historia. Núcleo racional y revolucionario, dice, pese a su mistificación, lo que Enrique en el libro señala como el sujeto y Marx y Hegel como señalan como el sujeto y la sustancia de la historia, a saber, la idea. Dice Marx allí que la dialéctica, lo dice en el epílogo a la segunda edición del Capital, en su forma racional es escándalo para la burguesía porque la intelección positiva de lo existente incluye también al propio tiempo la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento y por tanto no pierde de vista su lado perecedero, porque nada la hace retroceder y es por esencia, dice Marx, crítica y revolucionaria. La mirada cronológica que propone Enrique no es pues una mirada evolutiva o cancelatoria. El pensamiento de Marx y sus conceptos están en permanente formación, siempre en diálogo y en discusión con las diversas tradiciones mencionadas. Perdón. Entonces, quería hacer este diálogo con autores contemporáneos y autoras. Me ha parecido importante poner autoras justamente para indicar todo este gran abanico que abre el concepto que Enrique aborda en su libro, el concepto de ideología en Marx, y como señalaba Levi, concepto que de pronto toma una actualidad de la que Marx estaría horrorizado, ¿no? Yo creo que ideología de género, por ejemplo, es mirado seriamente, es como decir ideología de la ideología, ¿no? Porque si la ideología, según una de las definiciones de Marx, encubre lo real o distorsiona, el machismo, el patriarcado distorsiona, encubre las relaciones de agencia de la mujer, la libertad de la mujer, la equidad, la igualdad de la mujer con los varones, y hablar de ideología de género, entonces hablar de una ideología de la ideología, que sería una especie de contradicción en los términos, ¿no es cierto? De allí la pertinencia, la actualidad importante de este libro, a raíz de la crisis financiera del 2008, en la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo, comentaba con asombro cómo se había vuelto a vender el Capital de Marx, ¿no? Ha recobrado una importancia grande en nuestros tiempos y el libro de Enrique lo subraya a raíz de las múltiples crisis que estamos viviendo, crisis financieras y lo que la pandemia nos ha puesto de frente, ¿no es cierto? A lo que aludía Levi, esta pandemia nos ha hecho mirar de frente las enormes desigualdades, las enormes injusticias y nos demandan un pensamiento crítico, en particular contra estos extremos del pensamiento neoliberal, tal y como se ha desarrollado en el mundo y en particular en América Latina, ¿no? Estamos viendo ahorita una crisis en el país que era el modelo del neoliberalismo en Sudamérica, ¿no es cierto? En Chile ahorita tenemos una polarización muy grande entre una ultraderecha que defiende a Pinochet, la dictadura de Pinochet y quiere suprimir una serie de reformas, por ejemplo, en relación con el género, y una izquierda que trata de recuperar un espacio. Es interesante, ¿no es cierto? Un país que tiene una asamblea constituyente liderada por una activista mapuche, ¿no? Gana la votación en primera vuelta un candidato con un discurso totalmente radical de derecha, ¿no? Entonces, estamos en un momento crítico del neoliberalismo, de nuestra sociedad y del Perú, ni se diga, ¿no? Cada día es un tropezón más, institucionalidad cuestionada. Entonces creo que discutir estos conceptos, retomar la dimensión crítica del pensamiento, la dimensión crítica del filosofar, en general de las ciencias sociales, en general de las ciencias humanas, creo que es importante. Creo que el libro de Enrique es una invitación no solo a entender la complejidad del pensamiento de Marx, a entender la complejidad de un concepto de ideología que, como decía Levi,
se ha manipulado, se ha simplificado, se ha tergiversado, pero que vuelve hoy día a estar en la mesa la discusión teórica, ¿no? La crítica de la ideología, esto que aludía como la crítica inmanente que desarrollan autores y autoras de la llamada teoría crítica, y es una discusión abierta en este momento, ¿no? Es más, acá está habiendo un congreso de teoría crítica en la Universidad Católica, a cuyo grupo Enrique pertenece, y creo que moderabas ayer o hoy, ¿no? Una de las mesas de discusión está en pleno desarrollo, ¿no? Está en discusión cómo retomar esta capacidad crítica de la teoría en un momento en que el mundo está enredado por una pandemia, que nuestro propio continente está liado, chocándose con los límites del neoliberalismo, y que nuestro país, el Perú, está atravesando crisis institucionales, 5 presidentes en 5 años, cambios, vacancias que van y vienen, en fin. Es un momento importantísimo, diría yo, para retomar esta dimensión crítica del pensar, y creo que Marx, sin ortodoxias, sin dogmatismos, como lo hace el libro magnífico de Enrique, es una buena entrada multidimensional para entender nuestro mundo contemporáneo, para entender la injusticia, la desigualdad, los problemas de género, los problemas de racismo que estamos viendo ahorita surgir en el país con una crudeza que espero sea a la larga positivo, ¿no? Porque realmente ya no hay encubrimientos, está ahí, no leve, crudo y duro, ese racismo, ese desprecio por el otro, por la otra diferente, que es parte de nuestra historia. Entonces, realmente felicito a Enrique, ese libro va a ser un aporte muy importante para retomar el pensamiento crítico a través de la noción de ideología con su complejidad. Está en mi corazón, le dediqué algunas partes de mi tesis doctoral y mi tesis de bachillerato, imagínense cuántos años, por eso decía, para mí estar aquí es una fiesta, es estos círculos virtuosos que la vida permite de presentar el magnífico libro de un estupendo exalumno, asesorado por otro estupendo exalumno, colega, amigo, estas cosas bonitas que la vida nos permite y la vida académica en estos momentos tan gratos. Eso es lo que quería decir, felicitarte una vez más, agradecer muchísimo a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta oportunidad. Estoy a 1 minuto de cumplir mi tiempo, así es que los dejo y les agradezco mucho su presencia. Y otra vez, Enrique, gracias y felicitaciones, lo mismo que a la Universidad Profesor Colonna por editar este magnífico trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias, profesora Pipi Patrón, por sus comentarios. Teníamos como invitados a 2 comentaristas y a continuación voy a presentar al autor del libro Un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx. Enrique Sotomayor, abogado y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con una tesis sobre el desarrollo del concepto de ideología en la obra de Karl Marx, ex becario del máster en democracia constitucional e imperio de la ley de la Universidad de Génova, Italia. Ha sido jefe del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Ricardo Palma y es profesor de las maestrías en Derecho Constitucional y Derecho de la Empresa, así como de las facultades de Derecho y Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se desempeña como docente e investigador de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Entre sus líneas de investigación se encuentran la teoría y filosofía del derecho, la teoría crítica y la filosofía política. Con ustedes, el autor del libro Un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx, Enrique Sotomayor. Adelante, profesor Enrique. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Justo le había hablado de los sesgos, y el exceso de optimismo es uno de los sesgos mejor documentados, y yo he apuntado que voy a tratar 5 puntos durante estos minutos, así que creo que va a ser exceso de optimismo, pero haré mi mejor esfuerzo porque así sea. Quiero comenzar con algunos apuntes biográficos sobre todo este proceso, el proceso desde la escritura de la tesis hasta la presentación del libro. Se lo comentaba en una comunicación personal con Pepi y con Levi, que la decisión de estudiar una maestría de filosofía, siendo yo un abogado de formación,
Se terminó de establecer, o en realidad se tomó la decisión cuando tomé un seminario de filosofía política el último semestre del pregrado. Y ese seminario lo codictaban Pepi y Levi. Era un seminario justamente sobre Marx. Y vi algo que yo no conocía hasta ese momento. De formación y de contexto familiar, mi familia es de izquierda. De hecho, un tío abuelo mío tiene un libro muy conocido sobre marxismo-leninismo. Y entonces en mi casa siempre existió el contexto de lectura de clásicos del marxismo. Yo crecí entre esos libros, crecí con estos encargos a tíos que llegaban de Europa para que entreguen libros que eran difíciles de conseguir en el Perú. Y además tíos y demás conocidos enseñaban en la universidad cursos en los que incorporaban temas que tenían que ver con Marx. Pero con lo mucho que quiero a la familia, la tradición del marxismo suele ser un poco intransigente. Y eso me generó cierta rebeldía del adolescente reacio que más bien adopta lo contrario al contexto en el cual se formó. Y entonces yo era lejano a la tradición marxista, es decir, había leído algunos de los libros, me interesaba intelectualmente, pero nunca me sentí muy atraído porque siempre me repelía la idea de que se trataba de una tradición en cierta medida intransigente. Y cuando yo llevé este seminario sobre filosofía política, más bien lo que encontré era un diálogo muy franco y muy abierto. Si mi memoria no me falla, en aquellos momentos la idea era más o menos la siguiente. Pepi llegaba un día, o Levi llegaba un día, proponía una lectura de uno de los textos que se habían asignado para leer, y el adversario intelectual principal era su codocente, es decir, era la otra persona que estaba sentada ahí mismo, al costado de esta otra persona, quien comenzaba a hacer una disección de las ideas presentadas por el colega. Y esa forma de enseñar me pareció fascinante y determinó, para ser muy sincero, la decisión de tomar un posgrado en filosofía. Así que la razón profunda de que yo haya terminado escribiendo este libro y haya vuelto además a aficionarme por este autor se debe casi exclusivamente a los dos comentaristas del libro, Pepi y Levi, que están el día de hoy. Pero también me gustaría agradecer a dos personas que están por ahí en el público, medio escondidas, y que también han sido actores centrales en la elaboración del mismo. Noemí Ansí, que ha leído algunas partes importantes del trabajo y como siempre ha hecho críticas puntuales, agudas y duras, y a quien siempre le voy a agradecer porque siga haciendo eso siempre. Y a Leandro Cornejo, con quien he tenido la oportunidad de conversar de algunos de estos temas y con quien siempre me pasa que es algo así como la prueba ácida de que la especulación filosófica puede aterrizar. A Leandro le interesa la filosofía, pero también tiene un medio pie en el mundo de las políticas públicas y del desarrollo, con lo cual aquella idea que no sea factible de ser realizable en el mundo, o de ser comprensible en términos más mundanos, vamos a decirlo así, puede ser descartada. Y en varios momentos de la tesis, por mi tendencia a la especulación, eso me ayudó muchísimo. Así que con ello concluyo los aspectos biográficos. Lo segundo que quería hacer era agradecer al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades por animarse a publicar este producto, que es una versión mejorada de, como se mencionó, de mi tesis de maestría. Y especialmente a Balmes Lozano por haber soportado las demoras y prórrogas que se iban dando en el marco del proceso de edición. Sé que ha sido un proceso largo y que ha tenido y algunos momentos en los cuales la cosa parecía que no avanzaba, pero le agradezco por su muy buena disposición para estar todo el tiempo ahí apoyando con el avance del libro. Muy bien, con eso creo que he terminado los agradecimientos, que es algo que siempre hay que hacer, hay que ser agradecido porque además de esa manera se crea una suerte de comunidad intelectual, que es tal vez lo más importante que tiene una universidad, creo yo. Y quisiera hablar un poco de Marx, muy brevemente, que es finalmente quien nos termina congregando a todos muchísimos años después de su nacimiento. O sea, si hablamos de comunidades que se crean y se reproducen en el tiempo, quien es el responsable lejano de que estemos todos aquí hoy es él.
Y una de las características interesantes del pensamiento de Marx, que es algo que yo menciono a lo largo del trabajo, es que en Marx se combinan tres tradiciones que Marx de una manera brillante hace dialogar, lo cual muestra que era un pensador muy heterodoxo, pero además muestra que en esa heterodoxia y en esa transgresión de tradiciones intelectuales hay una beta muy interesante para crear pensamiento original. Marx es, en primer lugar, un pensador que lee a la tradición del idealismo alemán, está fuertemente influenciado por filósofos como Hegel, pero es también un pensador que lee al socialismo utópico, y es también un pensador que durante muchos años de su vida se mete a estudiar obsesivamente la tradición de la economía política, principalmente británica y escocesa. Y es de la amalgama, del punto medio de estas tres tradiciones, de donde aparece su obra y la originalidad de la misma. A veces cuando pensamos en las tradiciones intelectuales como tradiciones muy cerradas, podemos perder de vista que la originalidad de un montón de pensadores surge precisamente de no poder encasillarse fácilmente en una u otra tradición. Muy probablemente Marx el día de hoy hubiese entrado a una maestría de economía y hubiese sentido que no era lo suyo, luego hubiese sido una maestría en filosofía o un doctorado en filosofía y hubiese sentido que no era lo suyo y hubiese luego ido a una maestría en sociología y le hubiese pasado lo mismo. Y es porque él estaba creando en realidad un objeto nuevo de estudio. La economía política de Marx es una economía política con elementos filosóficos, pero con una proyección utópica, que se termina de decantar en este horizonte comunista, que además Levi conoce muy bien porque ha sido objeto de su tesis doctoral. Y esa actitud de volver a quién era Marx, más que ver a mucha de la tradición del marxismo, que como mencioné al inicio de mi presentación, suele ser muchas veces intransigente, fue la que me hizo ver que en realidad leer a Marx tratando de interpelar a Marx era la mejor manera de ser marxista. Era la misma actitud que él aplicaba cuando leía a Adam Smith, la misma actitud que él aplicaba cuando leía a Hegel, la misma actitud que él aplicaba cuando leía a los socialistas utópicos. Lo hacía desde luego con esa cuota de sarcasmo y de incluso de agresividad que tiene muchas veces la retórica de Marx, pero ello no quita que fuese un lector voraz de cuánta tradición pudiese aportarle algo para lo que él deseaba construir. Y creo que eso es absolutamente necesario, y con eso paso al cuarto punto, que tiene que ver con el concepto de ideología. Creo que eso es absolutamente necesario para poder entender el fenómeno de la ideología, porque el fenómeno de la ideología se mueve en una multiplicidad muy compleja de planos. Quiero tomar dos ejemplos que retoman asuntos que tanto Levi como Pepi han mencionado el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con pensar en unos segundos en el ascenso de la derecha y la ultraderecha en varios países del mundo. Y no es una cuestión privativa de un continente. Mientras escuchaba los comentarios iniciales, comencé a hacer una lista de qué nombres recordaba y se me ocurrieron varios. Víctor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Vox en España, Matteo Salvini en Italia. Y muchos de estos pensadores, a diferencia, por ejemplo, del pensamiento neoliberal, proponen sus luchas en el ámbito de la cultura. Están construyendo un objeto cultural, el objeto de la nación, pero no lo están haciendo, y ahí tal vez me aventuro a hacer una conjetura, desde el mismo prisma teórico en el que se construyó el fascismo en el siglo XX. Lo están haciendo incorporando muchísima de la tradición intelectual de la izquierda. Es una cuestión interesante, por ejemplo, si uno comienza a leer a la derecha contemporánea, que Gramsci aparece en muchísimos de sus debates, que Marcuse aparece en muchos de sus debates, porque son pensadores de la cultura, del esquivo objeto de la cultura. Y toda esta derecha comienza a preocuparse ya no solamente por las estructuras económicas. Pensarían tal vez que un neoliberal centrado solamente en el comercio internacional y en indicadores macroeconómicos es una suerte de agradable tonto, porque no se da cuenta de que en la cultura también hay una batalla muy importante por luchar.
Y esa batalla por la cultura tiene que ver con una batalla por la ideología, por un conjunto de discursos que uno utiliza, que estructura, con significantes flotantes, podríamos decir, creo que es el término que usa Zizek, a partir de los cuales uno construye identidades colectivas fantasmales, no existen en la realidad. O existen y no existen, ¿verdad? Son discursos con los cuales uno se identifica, son profecías autocumplidas. Uno, al identificarse como parte de una nación, la crea ex post facto. Y estos son fenómenos que uno solamente puede entender si tiene una aproximación muy heterodoxa sobre el fenómeno cultural, los discursos y el efecto que estos discursos tienen sobre las personas. Y es un campo de estudio por excelencia, los estudios de ideología contemporáneos. El segundo de ellos es un fragmento que yo cito en la introducción del libro y que remite a un correo electrónico que Fabrice Touré, les cuento quién es, no tienen por qué conocerlo, es un operador de mercado de capitales en Goldman Sachs. Fue uno de los operadores que fue finalmente condenado en la crisis del 2008 por haber hecho estas operaciones altamente complejas de mercados de valores que llevaron a la crisis económica del 2008. Y hay un correo electrónico en el que Fabrice Touré es maravillosamente sincero con alguien. Es algo que nunca escucharíamos en la esfera pública. Pero Fabrice Touré le dice a algún conocido lo siguiente, ¿no? En este correo electrónico privado. Le dice, mira, la verdad es que estoy sentado en medio de todas estas, todos estos bonos y todas estas acciones cambiarias altamente complejas, altamente tóxicas, altamente exóticas, que yo he creado sin necesariamente entender cuáles son todas sus implicaciones. Son unas monstruosidades, concluye, ¿no? Y es un correo electrónico del tipo encargado de diseñar varios de los productos financieros exóticos, porque ese es el término que se utiliza además en las finanzas, que derivaron en la crisis del subprime en el 2008. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un sujeto que está en el centro de los mercados financieros globales no termine de comprender qué es lo que está transando? Es decir, por supuesto que puede dar una explicación técnica de qué es esto, ¿no? Probablemente diría, mira, lo que tú tienes en este bono es la combinación de varias hipotecas que tienen baja probabilidad de pago, con lo cual las hemos metido todas en un paquete y eso es lo que te estamos vendiendo. Pero cuando uno se pone a pensar en el sustrato real de aquel objeto sobre el cual se está transando, esta relación entre dinero, mercancía, dinero, parece medio desvanecerse, desaparece la mercancía del medio, quiero decir, y se vuelve una operación mágica, fascinante, mediante la cual a través del dinero y de la construcción de algunos objetos ficticios, que son estos productos financieros, se crea más dinero. ¿Cómo podemos entender eso? A través de explicaciones complejas que combinan elementos de economía, de sociología y de estudio de la cultura. Habrá que saber cuáles son las ideas, preconcepciones y puntos de vista compartidos que tienen estas personas. Pero eso es algo que solamente podemos entender, creo, a partir del concepto de ideología, pero además teniendo una actitud muy heterodoxa sobre este concepto. Y eso es algo que, para pasar al último punto que tiene que ver ya directamente con lo que Marx aporta, eso es algo de lo cual creo que Marx se fue dando cuenta a lo largo de su vida. Levi mencionó en su momento que yo traté de hacer en la tesis una suerte de evolución biográfica sobre cómo Marx va tratando el problema de la ideología y el concepto de ideología. Pero esta decisión de la organización temporal creo que llegó en un momento tardío más bien de realización de la tesis. Y eso también es objeto de una comunicación que tuve con Pep Tilley hace poco tiempo. Yo les comentaba que en algún momento yo sentía que el problema con Marx era que yo no lograba identificar cuál era el concepto de ideología, que había leído mucho sobre el tema y no podía resolver el rompecabezas, no encontraba dónde estaba la llave para abrir el asunto. Y me ayudó mucho, sorprendentemente, leer la obra de Althusser y luego leer la tesis original de pregrado de Pepi, porque Althusser me daba la llave, a pesar de que creo que Althusser está equivocado en su
en su posición tajante entre ciencia y ideología, creo que está en lo correcto en tratar de entender a Marx a través de la clave temporal. Hay que ver en qué momento Marx se va dando cuenta de ciertos problemas. El Marx juvenil piensa que la ideología es más parecida a la inversión, es decir, a darle la vuelta de cabeza a un sistema especulativo para que la criatura aparezca como el creador, como ocurre en la tesis central de la Sagrada Familia. Pero luego le va a comenzar a parecer que eso no basta. Cuando Marx comienza a estudiar la economía política y trata, por ejemplo, de entender a la mercancía, se va a dar cuenta que la idea de la inversión, del darle la vuelta a algo, no basta. Que el problema con la mercancía es que se esconde algo. ¿Y qué es lo que se esconde? El proceso de producción. El momento en el cual se genera el valor del objeto que luego yo compro en un mercado y que satisface el valor de uso. Y entonces Marx necesita, no, y esto es lo clave, creo, no porque su pensamiento se haga innecesariamente complejo, sino porque está luchando por comprender la realidad del objeto de estudio, se da cuenta de que no basta la idea de inversión y que se necesita la idea del ocultamiento. Y aparece la tesis del fetichismo de la mercancía en el volumen 1 del Capital. Y luego Marx, y esto no es luego en realidad, es a lo largo de toda su obra, Marx se da cuenta de que cuando trata de aplicar estas explicaciones a la evanescente realidad política, algo que cualquier peruano podría decir hoy el 2020, es decir, un teórico político que trata de explicar la realidad peruana a partir de arquetipos teóricos, sufriría. Y a Marx le pasaba lo mismo, estaba luchando por tratar de entender con todo su aparato conceptual lo que ocurría en Europa, lo que ocurría en Francia, lo que ocurría en Prusia, y se daba cuenta de que una manera muy rígida de entender el devenir histórico, como la que aparece por momentos en la ideología alemana, con sus premisas de la historia humana, con su concepción materialista de la historia, podía fracasar rotundamente. Porque había movidas de algunos actores políticos de coyuntura, especialmente en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, esto se nota con toda claridad, en los cuales actores que uno predice que van a actuar de otra manera, terminan traicionando lo que llamaríamos su conciencia de clase y se unen al enemigo. Y uno tiene que imaginarse a Marx en su despacho una noche escribiendo un artículo, porque además ejercía el periodismo, sobre esa movida. Y uno tiene que pensar a Marx completamente frustrado, diciendo, ¿qué está pasando aquí? No hay conciencia de clase, no está actuando como yo predecía que esto iba a ser. Y aparece un Marx en el cual los procesos políticos están más bien signados por el dinamismo de la construcción de hegemonías, ¿no? Que tienen que ver con la noción de estrategia, que tienen que ver con la fluidez del fenómeno político de coyuntura, que no es incompatible con una concepción materialista de la historia, pero que la relativiza en gran medida, que hace que Marx no pueda ser llamado un determinista, que no esté tan fácilmente asociado con el positivismo, como Levi mencionaba en su comentario. Hay lecturas que tratan de reducir a Marx a un determinista absoluto, ¿no? Pero el mismo Marx periodista que trata de entender lo que está pasando en Europa en ese momento muestra que eso es imposible, que Marx está lidiando con una realidad política tan compleja que no la puede entender si no relativiza varios de sus conceptos. Y esta última idea de la ideología como construcción de una hegemonía ilegítima luego es desarrollada muy fructíferamente por Gramsci, ¿no? En los cuadernos de la prisión. La idea de que finalmente todo el fenómeno político es un fenómeno por un discurso que se puede imponer, ganar adeptos, lograr ser hegemónico en un contexto determinado. Estas son todas ideas que aparecen en Marx. Y concluyo entonces mostrando que estas 4 dimensiones, que son las que yo desarrollo en el libro, en cada uno de los capítulos del libro, ¿no? Las de la ideología como inversión, como ocultamiento, como construcción de hegemonías ilegítimas y la concepción materialista de la historia, son sí 4 momentos del desarrollo biográfico de Marx, pero son 4 explicaciones complementarias. Porque Marx está lidiando con un objeto de estudio extremadamente complejo. Y si no va afinando a lo largo de su vida el arsenal conceptual que tiene para poder entender ese fenómeno, muy probablemente su explicación hoy nos parecería desfasada.
¿no? Probablemente diríamos, bueno, Marx tenía esta idea, ¿no? La típica idea que uno tiene cuando va a entrar a un curso introductorio de algo, ¿no? El alumno espera que le digan, bueno, mira, las tesis centrales del autor son A, B y C. Y el alumno que no está involucrado con estas tradiciones teóricas, normalmente tiene la impresión de, pero son banales, ¿no? O sea, o son muy triviales o son algunas de ellas tontas. Y Marx rechazaría, con Marx deberíamos rechazar esa aproximación, porque con Marx se va escapando el concepto. Y es más, en su obra tardía, Marx deja de usar el concepto de ideología. Comienza a hablar de fetichismo en la mercancía, comienza a hablar de los fenómenos políticos, abandona el concepto de ideología, pero la idea de que hay un nivel de discurso que es configurador de la realidad también, sin usar la oposición dura de base superestructura, sino pensando que hay una relación de retroalimentación muy compleja entre el nivel de los discursos y el nivel de las prácticas, es algo que Marx no abandonó. Y es, creo, lo que lo hace un pensador tan vigente y actual hasta los tiempos actuales. Espero que esto sirva más como una invitación a leer el libro que como un spoiler terrible de la tesis central. Y espero que lo disfruten y si tienen críticas, que sean las más duras posibles luego de leer el texto. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias nuevamente a Pepi, Levi, a la Universidad de Ciencias y Humanidades y a todos los y las presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Enrique Sotomayor. La Universidad de Ciencias y Humanidades agradece la participación de los comentaristas Levi del Águila, Pepi Patrón, agradece también la apreciación de Enrique Sotomayor y los invita a próximas ediciones que estará publicando el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo, Enrique.